gracia de Dios, como lo dice la palabra, es gratis. El Señor nos salvó por gracia, y la gracia la escuchamos, misión de gracia, cruz de gracia, y por la gracia, y somos hijos por gracia, y Dios nos rescató por gracia. Pero tenemos que aclarar siempre de que la gracia es gratis. O sea, nosotros no hicimos absolutamente nada y el Señor nos rescató por gracia. Estábamos muertos y nos trajo a vida por gracia. No podíamos hacer nada, por eso el Señor es el que hizo la obra desde antes, desde mucho antes de lo que podamos pensar. Él ya tenía sus planes perfectos para nosotros y cuando estábamos muertos nos trajo a vida por gracia. ¿Ok? Nosotros no podemos hacer absolutamente ninguna obra para obtener el favor de Dios. No podemos. Nosotros no podemos tratar de ser buenos. Por ejemplo, yo no me puedo portar bien el sábado antes de predicar para que me vaya bien la predicación. Yo no puedo. O sea, todo se trata de Él. El tratar de hacer cosas para obtener el favor de Dios se convierte en legalismo. Se convierte en un religiosismo que el Señor mismo habló muy fuerte de los religiosos. Cuando estuvo aquí en la tierra, los fariseos y los escribas eran los que hacían obras y obras y obras para obtener el favor de Dios, cosa que nosotros no nos corresponde. Él nos lo regala por gracia y nosotros lo recibimos. Ahora, como vamos a estar hablando del proceso de nuestra santificación, que sí tiene que ver con hacer cosas, tenemos que tener el cuidado y verlo bajo el lente de la gracia, de que es también por gracia que nosotros obramos y caminamos como ahorita decíamos en la canción, el viaje largo es ese viaje de nuestra santificación. Cuando el Señor nos rescata por gracia, se llama justificación. El Señor nos justifica así, inmediatamente. Estábamos muertos y nos trae a vida y nos justifica inmediatamente, es instantáneo. Hagan de cuenta que un bebé nace y inmediatamente está vivo. O sea, el bebé, imagínense que un bebé naciera y a los 2 años dijeran, mira, ya va agarrando vida. No, el niño empieza inmediatamente a vivir y luego va creciendo. Y el camino de la santificación es a partir de que Dios nos justifica, y nosotros empezamos el camino de la santificación para aquel día, para el día que nos presentemos delante de Él. Ese es el proceso de la santificación. Y esa es la voluntad de Dios, que nosotros vayamos caminando hacia allá, caminando y trabajando en nuestra santificación. Esa es la voluntad de Dios, nuestra santificación. El Señor nada más quería nomás dejarlo asentado por el hecho de que podemos caer en la tendencia de querer agradar a Dios con nuestros actos. Y acuérdense, el Señor solamente ve a Jesús en nosotros. O sea, nosotros nos ve con el lente de la gracia y ve a Jesús en nosotros como si nunca hubiéramos pecado. El Señor nos ve con ese deleite, como si fuéramos el mismo Señor Jesucristo. Y el Señor, cuando estaba aquí en la tierra, en Juan 14:15, dijo, si me aman, obedezcan mis mandamientos. Si me aman, obedezcan mis mandamientos. Se fijan el orden de los factores, no dice, obedezcan mis mandamientos para que me amen. Eso sería ley. Pero dice, si me aman, obedezcan mis mandamientos. Entonces esta cuestión no es una cuestión de ley, ni de obligación, ni de latigazo. Se trata de amor. Si me aman, obedezcan mis mandamientos. Si lo amamos, entonces vamos a trabajar en nuestra santificación. Vamos a obedecer lo que el Señor nos habla de cómo caminar hacia allá. ¿Ok? Entonces queda claro que se trata de amor. Es un acto de amor, no es un acto de obligación ni de ley. Es un acto de amor. ¿Somos salvos? Somos salvos. Así que, habiendo dicho eso, me gustaría que fuéramos al pasaje del día de hoy, que es Primera de Pedro, si gustan abrir su Biblia, en Primera de Pedro 1, versículo 13. Y ahí vamos a leer. Y traigo algunos versículos, por lo que pues me voy rapidito para no perder tiempo buscando las citas. Pero sí, por favor, si está en su Biblia, ábranlo y vamos a leerlo. En 1 Pedro 1:13 dice, por tanto,
Ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestros deseos, en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, o sea, de nuestros antepasados, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos, por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Vamos a orar, a pedir a Dios, al Espíritu Santo, su ayuda. Padre eterno, gracias que estamos aquí. Gracias que te pudimos alabar esta mañana juntos, que pudimos cantar de tu palabra, esas verdades, Señor, que tú inspiraste a los autores, músicos, salmistas, para cantarte a tu gloria. Te agradecemos este día. Te pido, Señor, tu ayuda, Espíritu Santo. Necesito y dependo absolutamente de ti, porque en mí no hay nada bueno, solamente tú. Te agradezco, Señor, este privilegio, y te pido que en cada uno de mis hermanos que escuche este mensaje, salgamos de aquí con una motivación nueva de buscar y de caminar en tu voluntad, que es nuestra santificación. Nos quedamos en tus manos y pedimos tu bendición, en el nombre de Cristo Jesús. Bueno, después de que hablamos de que por gracia Dios nos salva, que no hicimos absolutamente nada para venir a vida cuando estábamos muertos, nos topamos con un pasaje como estos, donde nos dice, sed santos porque yo soy santo. Imposible. La vara está muy alto, o sea, la meta está muy alta. O sea, si nosotros conocemos la santidad de Dios, ¿cómo es posible que Dios me pida que yo sea como Él? Perfecto, sin ninguna falla, sin errores, en una santidad completa. Dice, sean santos, porque yo soy santo. Y yo digo, bueno, hasta pudiera verse un poquito contradictorio. ¿Cómo es posible que primero que nos da un despliegue de gracia, no tienen que hacer nada para llegar a mí? Y luego nos dice, yo quiero que ustedes sean santos. ¿Por qué? Porque yo soy santo. Pero precisamente por esa gracia es que nosotros podemos caminar hacia allá. Y como les decía, empezó el día que nosotros volvimos a nacer, hasta ese día que Dios termine la obra en nosotros, el camino de nuestra santificación. Todas las circunstancias que nosotros vivimos, todos los problemas son para eso. Todas las alegrías son el proceso de nuestra santificación. Dios tiene trazado completamente el plan perfecto para la vida de cada uno de nosotros, y es personal. Cada quien vamos caminando al paso que Dios nos va guiando. Nos dio su Espíritu Santo, nos da herramientas, nos da medios de gracia para caminar ese camino que nos va a llevar a la santificación, que nos está llevando por la santificación. Entonces, si nos ponemos a ver, no es imposible. O sea, humanamente sí, pero con la ayuda de Dios no. Con la ayuda de Dios vamos a llegar a su santidad, vamos a llegar a su presencia, habiendo caminado ese proceso. Ahora, mientras estemos aquí en la tierra, no seremos santos, no seremos, solo Él. Pero por Jesús en nosotros sí lo logramos. Tenemos dos certezas en ese caminar, dos cosas que son ciertas y no hay vuelta de hoja. Número uno, la primera es que somos sus hijos. El Señor nos hizo sus hijos. El Señor nos rescató de las tinieblas, que dice que de la vana manera de vivir nos sacó de ahí.
Nos sacó de la antigua manera de vivir. Estábamos muertos en delitos, en pecados, estábamos en ignorancia. Y el Señor nos saca de ahí y nos hace parte de su familia y ahora somos sus hijos y eso jamás va a cambiar. Jamás. Y yo puedo decir, híjole, pero peco todavía y fallo todavía. Bueno, pero no dejo de ser su hijo. Esa es una realidad, somos humanos y sí es cierto, seguimos pecando, pero tenemos un abogado que está intercediendo por nosotros, que es Jesús. Pero nuestra posición como hijos jamás va a cambiar y esa es una certeza. Si has puesto tu confianza en el Señor Jesucristo, has renacido, has nacido de nuevo, tú eres una nueva creación, no va a cambiar, jamás, sea lo que sea, no va a cambiar. De ninguna manera. Es el amor incondicional de Dios que jamás nos vamos a apartar de Él. Entonces, vamos a leer en Efesios 2:18. Me gustaría que todos lo leyéramos. Y vamos a ir leyendo para afianzar o respaldar más bien de lo que vamos hablando. En Efesios 2, capítulo 2, versículo 18. Y dice, porque por medio de Él, los unos y los otros, o sea, los judíos, los gentiles, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos, miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Si se fijan, Dios nos hace sus hijos, dice, ya no son extranjeros, ya son de la familia y son piedras. Se va edificando un edificio para la morada de Dios. Imagínense que Dios se cambie de opinión y quite una de esas piedras. El edificio se tambalea. El edificio se tambalea. Imposible que Dios cambie de opinión a medio camino. Y esa es la certeza que tenemos. Dios no cambia. No cambia de ninguna manera. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer y nuestra responsabilidad es que, dice Efesios 5:1, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Esa sí es nuestra responsabilidad, imitarlo a Él. Lo tenemos que imitar y debe ser un esfuerzo constante de nosotros estar imitando a Dios. Eso sí tenemos que hacer. Pero mi posición jamás va a cambiar. Imagínense que ustedes desconozcan a un hijo suyo porque se portó mal. Imposible de que ustedes, sus hijos son sus hijos los que tienen hijos. Se porten bien, se porten mal, siempre van a ser sus hijos. Eso no hay vuelta de hoja. La otra certeza que tenemos, otra cosa segura, y esto es para caminar en ese proceso, la certeza que tenemos que nos dio la habilidad de ir cambiando. Eso no cambia, pero nosotros sí podemos ir cambiando. De hecho, Dios nos va conformando más y más a la imagen de su Hijo. ¿Qué quiere decir conformar? ¿Qué quiere decir? Que va limándonos y entonces vamos cambiando. Y esa es otra certeza que tenemos, que sí podemos cambiar. Nosotros nos podemos desanimar y decir, no, está muy alto eso de que ser santos porque Dios es santo, está muy difícil, yo no puedo. No, sí puedes. Sí puedes empezar a caminar. O sí puedes seguir caminando. Yo no puedo decir que nadie estamos haciendo nada. Sí estamos haciendo. Sin embargo, no nos podemos descalificar porque la meta está muy alta. Porque la barra está muy arriba. Sí tenemos las armas, sí tenemos el llamado y tenemos el respaldo del Espíritu Santo. Entonces, tenemos la certeza de que nuestra posición de hijos no cambia y eso nos debe dar una esperanza y tenemos la certeza de que nos dio la habilidad de ir cambiando para parecernos más y más a su Hijo. Segunda de Corintios 5:17, ¿qué dice? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas ya pasaron y ahora todas son hechas nuevas. Todo es nuevo. Nuestros deseos deben ser nuevos, nuestras metas, nuestras prioridades, nuestros deleites.
Ahora, nuestro deleite debe ser en la persona de Jesucristo, en su palabra, en su iglesia. Ese debe ser nuestro deleite, porque somos nuevas criaturas. Ya no en la manera pasada de vivir, ya no. Ahora somos criaturas nuevas y Dios es lo que nos está llamando que seamos. Debemos estar sobrios. Habla el pasaje de ser sobrios. Muchas veces nos podemos justificar, decimos, no, yo no tomo, nunca me emborracho, siempre ando sobrio. Bueno, en la manera de pensar a veces no andamos muy sobrios. Se nos meten ideas, adoptamos ideas que el mundo lo trae, lo respiramos. Pero dice, sed sobrios en su palabra, en su manera de pensar, dice, sean sobrios. Ceñir los lomos de nuestro entendimiento. En aquel tiempo se ceñían las túnicas para poder caminar más a prisa. Gracias a Dios no usamos túnicas, pero nos podemos ceñir las mangas y decir, ok, vamos a entrarle. Nos vamos a remangar las mangas y vamos a caminar, vamos a dedicarnos al conocimiento para ponerlo en práctica. No nomás para conocer más, sino para ponerlo en práctica. Ceñid los lomos de vuestro entendimiento, esperar en la gracia, ser sobrios como hijos obedientes. Lo que ahí deja un espacio para hijos desobedientes. Seamos hijos obedientes. Somos hijos, no cambia. Puede ser obediente o puede ser desobediente. ¿Ok? Entonces nos llama a que seamos hijos obedientes. Dice que seamos santos en toda nuestra manera de vivir. Toda nuestra manera de vivir. Diversiones, familia, amigos, chistes. La manera de vivir que nos debe caracterizar es una santidad. No está fácil, porque estamos aquí, pero sí se puede. Ahora, ¿a poco no estaría más fácil? ¿No estaría más fácil la vida tranquila, ir con la corriente, reírnos de los chistes que se cuentan, no apagarle a la tele cuando está algo inapropiado? ¿A poco no está más fácil? Nuestra carne, esos deleites de la carne, pues va más con nosotros. O sea, ¿a quién no se le antojaría más? Van a ser las 12. A lo mejor está en Billie Jean echándose un menudito, sin tener que ir a la iglesia, en pijamas ahí con los niños. Estaría bien padre. Estar más a gusto. Sin que nadie te diga que lo que ves en la computadora a veces no está apropiado. Sin que nadie te moleste y te diga, oye, no seas áspero con tu esposa. Déjame en paz. Está más fácil. Está más fácil seguir con la corriente del mundo. ¿A poco no es cierto? O sea, humanamente, a nuestra carne le satisface, le agradan todas esas cosas. Sin embargo, ya no vivimos en esa manera de vivir. Ahora Dios nos dice, sed santos porque yo soy santo. Entonces vamos contra corriente. Porque el mundo no vamos a ver es raro el programa que vamos a ver en la tele, porque pues ahí está la tele, que nos va a ayudar en nuestra santificación. Muy raro. Las canciones que se oyen ahorita, muy, muy difícil que nos ayuden en nuestra santificación. ¿Por qué? Porque hablan muchas loqueras. Los deleites del mundo no nos van a ayudar en nuestra santificación. Sin embargo, eso es lo humano y eso es lo más fácil. Debemos buscar nuestra santificación. Es la voluntad de Dios. Esa es la voluntad de Dios. Y es nuestra responsabilidad. Entonces, voy a tocar 7 motivaciones. Saqué 7 motivaciones para caminar en el caminar de nuestra santificación. Vamos a verlas cada una y espero que nos sirvan para de aquí salir con una motivación nueva. Yo no les voy a decir, no voy a tomar cada pecado, fornicación y impurezas y mentiras. O sea, todo eso sabemos. ¿O quién no sabe que está mal? Todos sabemos que está mal. O sea, hacer aquí un listado de las cosas que no están bien. Contar mentiras, ya sabemos que está mal. Ver a una mujer para codiciarla, ya sabemos que está mal. Darle rienda suelta a los pensamientos impuros, sabemos que está mal. Todo eso ya lo sabemos. Pero ¿cómo le hacemos mejor? ¿Por qué? ¿Qué nos debe motivar para buscar esa santificación?
Eso ya lo sabemos y a lo mejor lo vamos a ver después, pero ahorita, el día de hoy, quisiera enfocarme en unos puntos, 7 puntos para que nos ayude a querer, a desear buscar nuestra santificación. Y como buen chino, yo soy chino, como buen chino voy a empezar del 7, yo no voy a empezar del 1, no vamos a ir al revés. Ya ven, los chinos escriben al revés, somos contreras, nos gusta lo contrario. Entonces, vamos a empezar del 7. Y una de las razones por la que nos debe motivar a la santificación es que debemos dar testimonio a los demás. Debemos dar testimonio de Dios, de nuestro Padre que nos rescató. Lo tenemos que dar a los demás. Vamos a leer en Mateo, en capítulo 5. Capítulo 5 de Mateo, versículo 14. Y el Señor está hablando, el Señor Jesús, en el Sermón del Monte, 5:14, y dice: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en el cielo, en los cielos. Miren, el Señor nos habla que seamos luz, y yo siempre que oramos por los jóvenes que van a entrar a la escuela, yo siempre le pido a Dios que estos jóvenes sean luz en medio de las tinieblas. Y esa debe ser nuestra postura, ser luz en medio de un mundo de tinieblas. Vivimos entre las tinieblas y nosotros debemos ser luz. Dice, para que resplandezca. Pero fíjense, ahora hablaba Memo precisamente en la oración, y eso decía, de que la luz de Dios resplandezca en nosotros. Y nosotros somos como la luna. Nosotros somos como la luna no tiene luz. No tiene luz propia. Pero ¿quién no ha visto la luna brillar en la noche? Hermosas, esas lunas, las de octubre, esas que hasta la canción, la luna está reflejando, no su luz. La luz del sol le pega a la luna y refleja un resplandor hermoso. Y nosotros somos como la luna, no tenemos luz propia. No tenemos. Nosotros, la luz que podemos reflejar es la luz que Dios está reflejando en nosotros la debemos reflejar más adelante. O sea, ahora anda la onda. El otro día vi a una persona que la iban a operar y luego le dijo una señora, no te apures, todo va a salir bien, ya te mandé mi luz. ¿Cuál luz? Y yo es que digo, ¿cuál luz? Y ahora andan con que ya pásale la luz. ¿Cuál luz? No tenemos. Son tinieblas. Y yo sí dije, ay, ojalá y que no. Ojalá y que no le haya mandado su luz. Porque no tiene, son tinieblas. Nosotros la luz que reflejamos debe ser la luz de Jesús, la luz de Dios, que debe pegarnos y nosotros, dice, no la escondas, ponla a la ciudad, porque la ciudad está en tinieblas, somos la luz del mundo. Nosotros tenemos que mostrar el cambio en la conducta, ¿por qué? Para que los otros puedan ver, no por hipocresía, Dios sí nos ve. Los que ustedes tienen hijos y en su familia, yo vivo solo, pero de todas maneras Dios ahí está. Pero las personas que viven en familia, ¿ustedes creen que sus hijos no ven? ¿Sus hijos no oyen los gritos? ¿Sus hijos no ven que la Biblia ahí está arrumbada, llena de polvo y el domingo nos la traemos? Nuestra conducta debe reflejar la luz del Señor. Esa es una motivación. Debemos dejar un legado a las siguientes generaciones de que Jesús fue real en nuestra vida, de que es real y que dejamos un modelo para que los que vienen tras de nosotros lo sigan. Otra motivación, el número 6. Vamos a vivir en una ciudad santa. Nosotros, ¿se acuerdan? El Señor dijo, yo voy a prepararles una morada. Y los 2 últimos capítulos de Apocalipsis, el 21 y el 22, 3 veces habla de la ciudad santa. Al final de los tiempos, Dios nos va
vamos a vivir en una ciudad santa. En Apocalipsis 21:2 dice, y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. El apóstol Juan ve la ciudad de Jerusalén, la ciudad santa, descender como una esposa ataviada, se está preparando. Una motivación para nuestra santificación debe ser prepararnos para irnos a vivir a la ciudad santa. Las mujeres que se han casado, o que se ve ahorita, yo veo cómo se preparan para ese día. Se miden quién sabe cuántos vestidos para escoger uno. Y dicen, este es el vestido. Y van y practican el maquillaje y el peinado para verse hermosas el día de su boda. Y preparan, hay bodas que se preparan por años, o por un mes, o por semanas, pero se preparan para prepararse para encontrarse con su amado. Nosotros nos tenemos que estar preparando para irnos a vivir a la ciudad santa. Nos tenemos que estar en ese camino de santificación para llegar como la esposa que se está preparando al encuentro con su amado esposo. El Señor sí se está preparando. El Señor sí está preparando un lugar para nosotros. ¿Y nosotros? Nos estamos preparando para encontrarnos con nuestro amado Salvador y llegar a la ciudad santa como una esposa preparada, hermosa. Las novias se ven hermosas porque se prepararon para llegar aquí enfrente con su amado marido. Así nosotros nos tenemos que preparar. Y dice en Apocalipsis 21:27, hablando de la ciudad, dice, y no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Solamente los que están inscritos en el libro de la vida. Si nosotros ya nacimos de nuevo, tenemos la seguridad de que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Entraremos a esa ciudad, pero nuestra responsabilidad es quitar todo lo que está ahí, toda abominación, toda mentira, todo lo que no es digno, lo debemos quitar. Y tú dices ahorita, oye, pues yo no estoy seguro si mi nombre está escrito en el libro de la vida. Yo no sé. Yo vengo y pues ya tengo años aquí, soy más o menos simpatizante, aquí es lo que hacen, me siento suave, estoy en paz. Yo te voy a decir una cosa, ya es tiempo. Hoy, no dejes pasar el día de hoy para decir, Señor, sí, yo sé que me estás tocando, yo quiero nacer de nuevo, yo quiero que tu gracia me alcance, yo quiero ser tu hijo. Yo quiero vivir una vida nueva de esa que están hablando, por la gracia, no porque eres bueno o malo, sino porque Dios te lo está ofreciendo gratuitamente. Hoy es el día. Y nosotros nos tenemos que estar preparando porque nos vamos a cambiar de ciudad. Nos vamos a ir a vivir a esa ciudad santa. Sería bien absurdo que yo dijera, ahora que vinieron del Amazonas, que yo dijera, me voy a ir a vivir allá a Colombia, al Amazonas. Ok, voy a empacar mi chamarra de pluma de ganso, mis guantes, termales, bufanda, para irme al Amazonas. Absurdo, hace un calorón terrible, infernal. Nosotros no empacaríamos chamarras. Sería bien tonto decir, me voy a llevar la chimenea al Amazonas. Claro que no. Nuestra preparación, nuestro empaque para llegar a esa ciudad debe ser quitarnos de todas las cosas vanas y prepararnos, seguir caminando en la santificación. ¿Por qué? Porque vamos a vivir en esa ciudad santa. El número 5, otra motivación. Porque nuestra relación íntima con Dios depende de nuestra santificación. Nuestra intimidad con Dios. Cuando venimos, platicamos con Dios, intimidamos con Dios. Nosotros no estamos preparándonos para la santificación, se ve afectada. Y vamos a buscar en el Salmo 24, capítulo 3, versículo 3, 24, 3. Y dice,
¿Quién subirá al monte del Señor? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. El limpio de manos y el puro de corazón. ¿Quién va a subir a la intimidad con Dios? ¿Quién va a subir al monte de Dios y va a estar ahí comulgando con Él? Nosotros tenemos que quitar todas esas cosas y seguir caminando en nuestra santificación, y debe ser un motivante para hacerlo, porque yo quiero esa intimidad. ¿Poco no nos ha pasado? Y si alguien dice, no afecta, pues está ahí la gracia. No, sí está la gracia, pero sí afecta. Yo me acuerdo cuando me portaba mal, que sí me portaba mal, o sea, era bien bueno, pero sí me llegué a portar mal. Pero me topaba con mis papás en la casa y me da pena. ¿A poco no? Si había llegado bien tarde y me habían regañado, hijo, ya viene la hora de la comida, vamos a estar todos, qué pena. Batallábamos hasta para verlos a los ojos. Cuando tenemos un disgusto con alguien, usted, con su esposo, su esposa, es difícil. Se reconcilian, pero al principio como que se siente así como que, pues como que no fluye. ¿Por qué? Porque andamos, pues como dicen, ¿no? Con la cola entre las patas. Hijo, sí la regué. Y nos da cosas. Sí afecta nuestra relación. Y el Señor dijo en Mateo 5:8, bienaventurados los de limpio corazón. ¿Por qué? Porque ellos verán a Dios. Nuestra obligación es limpiar nuestro corazón. Ok. Entonces, ¿sabemos que tenemos que estar caminando hacia allá? Sí. Y el número 4 se pone más interesante, porque dice la palabra que somos santos. Ahorita cantábamos y decíamos, los santos cantarán. Y los santos, ¿quién son esos santos? Somos nosotros. Lo que pasa es que aprendimos que la palabra santo se refería a personas con vidas ejemplares, inalcanzables, que no íbamos a poder nunca llegar. A mí me enseñaron inclusive hasta venerarlos, cuando pues, en realidad sí fueron vidas ejemplares, pero ya no nos oyen, ahí están en la presencia de Dios. De hecho, nosotros ni les hablamos a ellos, pero qué padre que están ahí disfrutando, porque si fueron creyentes y fueron hijos de Dios, ahí estarán. Pero nosotros, está hablando a los santos, y nosotros somos los santos porque el Señor nos ha hecho santos. El Padre nos apartó para Él, y eso es lo que quiere decir, apartados para Dios. El Señor nos aparta para Él y nos llama santos. Estamos apartados para vivir en esa ciudad, y estamos apartados para vivir todo lo que hemos visto, para reflejar la luz del Señor. Fuimos apartados para traer las buenas nuevas, fuimos apartados para traer luz en un mundo en tinieblas. Y los santos, estamos por todos lados. Los santos, los que hemos creído y los que hemos nacido a una esperanza viva. Aquí estamos los santos de Misión de Gracia. Aquí están los santos de Harvest. Y por todos lados están los santos que se van reuniendo. El apóstol Pablo, en las epístolas, ¿qué decía? A los santos que están en Corinto, a los santos que viven en Éfeso. ¿Eran intachables? Pues ya cuando vemos las epístolas vemos que no. Sin embargo, eran santos. Entonces nosotros, como Dios nos ha llamado a ser santos, apartados, eso nos debe llevar a la motivación de estar caminando en la santificación. Vamos a leer en Efesios 5:3. En Efesios 5:3. Y dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. No conviene a nosotros. Si nosotros somos santos, Dios nos ha llamado que somos santos, dice estas cosas ni aun se nombren. No conviene a los santos. No conviene. Si nosotros somos santos, no nos conviene estar hablando de fornicación.
Y a lo mejor eso se oye muy feo, se oye muy sucio. Pero a lo mejor en la novela salen esas cosas. No conviene. Toda cosa inmunda. ¿Cuántas cosas nosotros no dejamos entrar a nuestros ojos? Dice, no conviene. Avaricia, el amor al dinero, no conviene. Dice eso. Ni aún se nombre entre ustedes. Ni siquiera platiquen de ello. No hagan chistes de ello. No platiquen de esas cosas. No conviene. Haz los santos. Ni palabras deshonestas. Palabras deshonestas. Necedades. Ay, sí. Pues soy medio terco. No conviene. Ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Nuestra manera de vivir debe de reflejar este tipo de cosas que sí convienen. Acciones de gracias, ser agradecidos, hablar de cosas puras, hablar de cosas buenas, de cosas sanas. Eso sí conviene. O sea, lo opuesto a esto es lo que no, o sea, esto es lo que no conviene. Lo opuesto es a lo que Dios nos está permitiendo hacer. Y esos son caminos, es la manera de seguir caminando en nuestra santificación. ¿Vivimos como santos? ¿Vivimos vidas santas? Y nosotros podemos, nadie, absolutamente nadie nos puede ver el interior. Nadie. Es una cosa que solo nosotros lo podemos evaluar. Solo yo. Yo no puedo ver aquí lo que está pensando cada quien. El otro día había un anuncio en donde dice, si viéramos lo que estamos pensando. Y llega una vecina con un pie para darle la bienvenida a la vecina y le dice la señora de la casa nueva, le dice, ay, viene esta metiche. Y luego entra la señora y dice, huele a cebolla. Como si nos estuviéramos diciendo lo que verdaderamente pensamos. Si nosotros, solamente nosotros podemos saber qué hay en nuestro corazón. A nadie puede ver más que Dios y tú lo que hay en tu corazón. Y la pregunta es eso. ¿Estás viviendo una vida de santidad? Es más, no viviendo, estás procurando caminar a esa santidad. Estás caminando en el proceso de la santificación. Es una cuestión que sí debemos de considerar, que sí debemos considerar muy en serio. Y eso solamente que el Espíritu Santo traiga esa convicción a tu vida, y esa ha sido mi oración, que traiga esa convicción a la vida de cada uno de nosotros, para que podamos seguir caminando en el camino de la santificación. Otra motivación grande, como todas, porque Jesús murió para librarnos del pecado. Nosotros debemos tener una buena motivación de que Jesús murió, de que Jesús en su gloria, en su esplendor, en la comunión perfecta con su Padre, se despojó de sí mismo, se hizo como uno de nosotros a morir, como dicen Filipenses. No consideró, no se aferró a ser como Dios, se despojó de eso. Y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Para qué? Para librarnos del pecado. Dice en Gálatas 1, 3, 4, hablando del Señor Jesucristo, dice, quien se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Jesús no se está muriendo para que nosotros caminemos en nuestra santificación. Ya murió. Jesús murió por eso. Jesús murió para librarnos del pecado, abrirnos el camino al Padre, y nos deja la instrucción. Dice, si me aman, obedezcan mis mandamientos. Yo lo amo. Y por eso obedezco sus mandamientos, su trato. Fallo. Pero no nos descalifiquemos. Yo sí he visto mucho que gente se descalifica y dice, no, yo no, yo no puedo, sigo cayendo, sigues cayendo, pero es el Espíritu Santo el que te da la convicción de seguir tratando y seguir tratando, y nos da los medios de gracia. Hermanos, tenemos la iglesia.
Si alguien tiene un problema, una adicción que no puede quitarse, yo le recomiendo de veras, de todo corazón, que nos llame, que habla con alguien de tu confianza. Lleva, como decía Armando, dice amorestados los unos a los otros. Para eso estamos. Para eso somos parte del cuerpo de Cristo, para ayudarnos en esa jornada a la santificación. Para eso Dios nos dio esto, son medios de gracia. Vente a la reunión de oración, vente a clamar a Dios y dile, Señor, necesito de ti porque no puedo cambiar, no puedo solo y no podemos solos. Necesitamos. Nos dejó la fragilidad humana, la tenemos, pero nos dio los medios para sostenernos unos a otros, para ayudarnos unos a otros. ¿Por qué tanto de la consejería? Porque estamos llenos, no sabemos vivir. Necesitamos la ayuda de otros. Y los consejeros necesitan el consejo de otro consejero. Estamos en el mismo barco todos. Ahora, nosotros no podemos menospreciar el sacrificio de Jesús. Si Él ya lo hizo, es porque ya existe. Ya nos dio el poder. Y el poder que resucitó a Jesús, el poder, el espíritu que levantó a Jesús, está en nosotros. Ese poder. Yo batallé mucho para entender que el poder de la resurrección de Jesús estaba en mí. Inentendible. ¿Cómo que ese poder que levantó a un muerto, que era Jesús, o sea, Jesús como hombre, y el poder del Espíritu de Dios está en mí, ese mismo poder? Y yo puedo decir, no puedo cambiar mi hábito, no puedo dejar de ser áspero, no puedo dejar de ser gritón, iracundo, no puedo dejar de ver estas cosas inapropiadas. Sí podemos, porque el poder de Dios está en nosotros. Ese poder, y Jesús ya murió para eso. No podemos menospreciar el sacrificio de Jesús. No lo podemos menospreciar. Es un valor invaluable. Absolutamente nada en la historia del universo ha hecho algo así por nosotros. El Señor Jesús murió. El Señor Jesús nos dio el poder, resucitó, nos está esperando. Y nos dice, si me amas, obedece. Y de veras, yo les aseguro que nuestra vida, inclusive, si estás batallando con infelicidad, insatisfacciones, tu vida va a estar completa en Cristo. Ya está completa, pero tu manera de vivir va a ser una vida de victoria. Entonces el Señor nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Eso dice en Efesios 1:4. El ser santos, ese es nuestro destino. Desde antes de la fundación del mundo. ¿A qué nacimos? Nacimos para ser santos. Para eso nacimos, para la gloria de Dios. Vamos a leer todos en Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 3. Vamos a leer desde el 1. Son dos versículos. A la luz de la muerte de Jesús, a la luz del sacrificio en la cruz, dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Ahorita no podemos verlo tal como Él es. ¿Por qué? Porque estamos aquí todavía. Y eso que dice que seremos semejantes a Él, no quiere decir que vamos a ser dioses. Quiere decir que seremos semejantes a Él en santidad. Él es el único Dios. Pero ahora nos dio Dios la potestad, nos da el derecho de ser llamados sus hijos. Por la muerte de Jesús en la cruz nos adoptó sus hijos. Y por esa gracia que nos da a través de su resurrección, a través de su muerte y su resurrección, el Evangelio, nosotros somos ahora hijos de Dios. Y nos dice que vivamos como hijos obedientes. En otro pasaje dice, ahora somos hijos de Dios. Ahora, antes no éramos hijos de Dios, pero ya lo somos. Ya lo somos. Entonces, la palabra no puedo, sí puedes. La palabra no me interesa, te debe importar, porque eres hijo de Dios. Dios te apartó.
El destino que tenemos es para eso. Y a veces nosotros no nos gustan las cosas que vemos, a veces no nos gusta. Ese proceso de santificación a veces es difícil. Y luego dice, híjole, y luego la iglesia donde me pusiste, mira nomás, llena de errores, pues, llena de gente imperfecta, pues sí, claro. La familia que Dios nos escogió en la tierra, en lo natural, no era la perfecta, pero Él la escogió. Se tomó el tiempo de escoger una familia para nosotros. Yo me acuerdo cuando estaba chiquillo, como de 7 años, estaba haciendo cuentas. Estaba bien chiquito, vivíamos ahí por la Avenida de las Américas en Juárez. Y un día me hartaron los shows y dije, yo me voy de la casa, como a los 7 años. Dije, no, ya, soy el quinto de 5 hombres, imagínense la carrilla. Dije, no, yo ya me voy. Estaba bien chiquillo, pero antes los niños sí salíamos a la calle solos, ¿eh? Sí andábamos, eran otros tiempos. Sí había carros también, pero todavía. Estábamos viejos, pero no, todavía. Y me acuerdo que me fui de la casa, nadie supo. Dije, no empaqué ni nada, pero sí dije, ya me voy. Ya me hartaron. Me acuerdo que vivíamos como a unas 2 cuadras del centro médico. Ahí iba caminando. Y como en el centro médico, me acuerdo muy bien más o menos por donde iba, porque sí tengo buena memoria larga, memoria corta muy mala, pero de aquellas cosas sí me acuerdo. Y dije, ¿a dónde voy? Ah, pues ni modo. Sigo caminando, porque yo ya no quiero estar ahí, ya me hartaron. Y ya cuando llegué a la cuadra, cuando se acaba el centro médico, no, dije, pues no, de veras, ¿a dónde voy? Bueno, pues me regresé. Nadie supo que me fui a la casa, ¿eh? Nadie supo. Me fui y volví y nadie supo. Pero ya estaba harto de mi familia. Nos podemos hartar según esto nosotros. Pero saben, si Dios escogió esa familia para mí, fue lo mejor que me pudo haber pasado. La familia que Dios escogió para ustedes es lo mejor que les pudo haber pasado. La familia de iglesia que Dios nos escogió nos va a ayudar en el proceso de la santificación. Con nuestras diferencias, sí. Con nuestras limas, sí. Con disgustos, sí. Eso nos va a pulir. Y esa es parte del caminar en la santificación. Nos va a pulir. Y siempre vemos la pulida de aquí para allá. Ah, sí, es que ahí me están puliendo. Bueno. Tú también pules a otros. Tú también eres lijita, ¿eh? Todos somos lijita o lijota. Nosotros nos lija una diferencia con alguien. Híjole, sí, lo tengo que soportar. Pero también a nosotros nos tienen que soportar. Entonces, parte del propósito de Dios en su edificación es que nuestra lija elige a alguien más. Y la lija de ustedes me elige a mí. Entonces es sano que si hay una diferencia, quedarte y seguir siendo pulido. No salir corriendo. Me acuerdo una vez, hace muchos años, unas personas que decidieron cambiar de iglesia. Y digo, yo no estoy atacando a eso. Pero sí me dijeron, ¿qué piensas que nos fuimos de la iglesia? Pues les digo, nomás se perdieron el trato de Dios en su vida. Porque el día que a ustedes no les guste lo que, va a pasar, lo que les pase en la otra iglesia, se van a ir a otra. Y eso sucedió. Nosotros no podemos llegar a un lugar en donde estemos bien a gusto, donde nadie nos diga nada. No, qué bueno que haya diferencias, qué bueno. ¿Por qué? Porque nos lijamos. Y seguimos caminando, sí, seguimos caminando. Y por la gracia de Dios, vamos a caminar en ese proceso de santificación, rozándonos unos con otros, limándonos, afilándonos unos con otros. Para eso nos puso el Señor. Y esas diferencias no lo vean como una tragedia, no, es una bendición. Si tú estás pasando ahorita por una dificultad, es una enfermedad, esa enfermedad tómala como una bendición en tu proceso de santificación. ¿Quiénes no hemos tenido algún familiar enfermo? Y a la hora que lo estamos viviendo está dificilísimo, pesado, es una carga difícil. Sin embargo, volteamos al pasado y decimos, ¿cómo aprendí? ¿Cómo Dios me pulió durante ese proceso? Pero cuando estamos ahí se nos hace eterno, se nos hace que nunca va a terminar. Cualquier problema, situación, llámale de lo que sea, tu negocio, tu familia, algún hijo, un problema con un hijo, pareciera que nunca se iba a acabar el problema. La adolescencia es la terrible que tenemos que afrontar, es parte de nuestra santificación.
Ok, no estoy hablando de un sacrificio, ¿eh? No estoy hablando de que hoy tengo que sufrir la penitencia de mi hijo para obtener. No, 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 no. Eso sería la parte del legalismo. No vamos a obtener el favor de Dios. Dios permite que lo vivamos para su gloria, para purificarnos, para caminar, para seguir en el camino de la santificación. La motivación 2. Ya vamos llegando a la 1. Porque Dios nos escogió. Dios nos escogió. Y ahorita lo leí. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Bueno, ya leímos la primera de Juan. La expectativa de Dios es nuestra santificación. ¿La compartimos nosotros? ¿O ya vivimos muy a gusto? Nosotros no podemos quedarnos, como dicen, en nuestros laureles. Él ya nos justificó y ahora tenemos que participar en nuestra santificación. Nos debe motivar todas estas cosas. Muy difícil, toma toda la vida, no vamos a llegar, yo no voy a decir, ya cumplí 60, yo ya llegué a la santidad. No, si Dios me permite vivir un año más, ese año voy a seguir trabajando en mi santificación. No se acaba hasta ese día, al glorioso día. Por eso Memo una vez nos decía de un teólogo que decía, los días más importantes son hoy y aquel día. Nosotros tenemos que caminar todos los días así. Hoy es el día importante, voy a ver de qué manera voy a seguir creciendo para aquel día. De qué manera me voy a estar preparando para mi encuentro con mi amado. ¿Cómo me voy a preparar para vivir esta ciudad? ¿Cómo estoy empacando para cambiarme de ciudad? O sea, el mismo creador del universo, el Señor Jesucristo, vino y murió. Murió por nosotros, murió y nos dejó el ejemplo. Dice que lo imitemos. Y debemos morir, hacer morir lo terrenal en nosotros, hacerlo morir. No nos podemos seguir caminando y seguirnos consecuentando. No podemos. Ya ven, nos decía Germán la semana pasada, yo así soy siempre, genio y figura hasta la sepultura. No es cierto. A lo mejor la figura sí, eso sí. Una vez fui con el doctor y le dije, ¿sabes qué? No me pongas a dieta, yo así crecí, así fui el niño más gordo de la casa, de los primos, del salón, de la iglesia, no me voy a poner a dieta. Y así soy, esa es la figura. Pero el genio sí hay que modelarlo, esa parte sí. Y nosotros sabemos cuál es nuestra debilidad. Tenemos que identificarla y darla. Y la motivación número 1, lo que más nos debe importar, ¿cuál creen que es? Lo que más nos debe importar, motivarnos en seguir trabajando en nuestra santificación, la número 1, y por eso la dejé al final. Sed santos porque yo soy santo. No hay vuelta de hoja. ¿No hay vuelta de hoja? El Señor es santo, el que nos llamó es santo, nuestro Padre es santo y nos dice, sean santos porque yo soy santo. ¿Qué más motivación podemos tener de seguir caminando en el proceso de la santificación? En su propósito eterno, en la eternidad, como veíamos nuestro destino desde antes de la fundación del mundo, Él nos escogió, Él nos apartó para Él y para eso manda a su Hijo. Todo lo que Él juntó, todo lo que Él orquestó para nuestra santificación, nosotros no podemos quedarnos inertes. Nos tenemos que aplicar en nuestra santificación, nos tenemos que aplicar en seguir caminando. ¿Por qué? Porque Él es santo. Ni más, ni menos. Santo. Y dice que seamos conformados a la imagen del varón perfecto. Seguir caminando y caminando y caminando. Y lo vamos a oír otra vez, sí, lo vamos a volver a oír. ¿Por qué? Porque se nos olvida. Y a lo mejor saliendo hoy se nos va a olvidar. Sin embargo, el llamado sigue igual. Sed santos, porque yo soy santo. Nos predestinó, Él nos sustenta, nos da todas las herramientas, ya nos las dio. Esa es la más grande motivación para buscar la santificación.
Fíjense nada más, estaba viendo, y yo, pues todos lo sabemos, en el Antiguo Testamento el pueblo de Israel tenía el arca. En el arca estaba la presencia de Dios. Y el sacerdote entraba a la presencia de Dios y le llamaba el tabernáculo. Entonces, no estaba la presencia de Dios. En el Antiguo Testamento, el sacerdote, y ahí estaba. Si alguien quería experimentar la presencia de Dios, pues tenía que acercarse ahí, pero el sacerdote era el único que entraba. Si no, fulminado. Y ahí estaba en un lugar la presencia de Dios sobre la tierra. En todo el mundo, aunque no sabemos lo que estaba pasando acá en América y en otros continentes, pero ahí, en el pueblo de Israel, la presencia de Dios en la tierra estaba en el arca del pacto. Cuando viene Jesús, la presencia de Dios está en la persona de Jesús. Y la gente y las multitudes lo seguían, porque era la presencia de Dios en la tierra. Algunos lo identificaron como Dios, otros decían que era un profeta, no sabían, pero algo atraía. Pero la presencia de Dios en la tierra ya no estaba en el arca, estaba en Jesús. Y Jesús era la presencia, porque Él es Dios. Y como Dios vino a la tierra. Y si ahorita estuviera Jesús sobre la tierra como humano, tendríamos que volar hasta Israel y llegar y verlo y conocerlo y aprender de Él. Pero ahí estaba la presencia de Dios en la tierra. Cuando muere Jesús, que les dice, me tengo que ir, pero les conviene que yo me vaya, porque les voy a mandar otro como yo. Les voy a mandar un consolador. Dijo yo, es bueno que yo me vaya. Y le decía, no, imagínense andar con Jesús 3 años y luego que me diga, ya me voy. No, no te vayas. No te vayas, te necesitamos aquí. Y le dice, no, a ustedes les conviene que yo me vaya. Cuando llega el Espíritu Santo y el día de Pentecostés, los llena con su Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo es la presencia de Dios. Y esa presencia está en nosotros. Esa presencia misma está en nosotros. Lo que quiere decir que la presencia de Dios sobre la faz de la tierra somos nosotros. O sea, ese privilegio tan grande, tenemos la responsabilidad enorme de caminar en nuestra santificación, es una responsabilidad inmensa, pero el honor de tener la presencia de Dios en nosotros es incomparable. O sea, si nosotros nos damos cuenta de lo que eso significa, que la presencia de Dios está aquí en el corazón de los que hemos creído al mensaje, los que hemos recibido la paternidad de Dios, que somos sus hijos y hemos nacido de nuevo, tenemos la presencia de Dios en la tierra. Somos los representantes de Dios, por eso tenemos que brillar, por eso no nos podemos esconder, por eso tenemos que ser luminarias en este mundo en tinieblas, porque es la presencia misma de Dios en la tierra, así como en el tabernáculo, así como Jesús en Jerusalén y en Israel, ahora está en nosotros. Nosotros somos los embajadores porque la presencia de Dios, por eso nos convenía que Jesús se fuera para que nos mandara al Consolador, para que nos mandara y que aquí, en este vaso de barro chafa, lleno de errores, que todavía peca, aquí está la presencia de Dios. Es una responsabilidad enorme, pero un privilegio inentendible. Así que, ¿qué más motivación queremos? Si la presencia misma de Dios, Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo para mandar su presencia a nosotros, su Espíritu Santo, aquí. Yo bien seguido, si no es que diario, le digo, Señor, gracias por fijarte en mí. Si alguien ve todos los defectos que yo tengo, soy yo. Si alguien ve todos los pecados que cometo en pensamiento, en obra, en omisión, de todas las maneras que existen, soy yo. ¿Cómo es posible que tú me viste a mí para habitar aquí? Chafota. Y así somos todos. Sin embargo, Él se deleita viéndome por el lente de la gracia, viendo a su Hijo en mí, como si yo no pecara. ¿Qué me queda? Obedecerlo. Me queda obedecerlo porque lo amo. Si me amas, obedece mis mandamientos. Y yo lo amo. Y ese es el reto que tenemos. Tenemos ese gran reto. Tenemos muchos motivados, pero tenemos muchos más.
pero el principal es que Él es santo. No hay de otra. Y toda nuestra manera de vivir debe estar motivada por eso, porque Él es santo. Tenemos la responsabilidad de ser los representantes de su presencia aquí en la tierra. Vamos a orar, a pedirle a Dios que nos ayude. Padre eterno, gracias. Gracias por tu amor. Gracias, Señor, porque tú eres nuestra gran motivación, Señor, porque tu Espíritu Santo vive, mora en nosotros. Aún siendo imperfectos, aún siendo débiles, con nuestras flaquezas, con nuestras debilidades, lo reconocemos, Señor. Y es por eso que debemos de confesar y arrepentirnos. Y no de estar conformes, Señor, con nuestra antigua manera de vivir, sino todo lo contrario, Señor. Empezar o seguir viviendo una vida nueva, Señor, una vida fresca, una vida que tú nos traes, Señor. Cada mañana son nuevas tus misericordias. Así queremos vivir en nuestro caminar, en nuestro peregrinaje, Señor, como dice aquí, hasta que lleguemos a tu presencia. Qué glorioso, Señor, será verte, cómo has preparado, Señor, nuestra morada en el cielo. Ayúdanos, Señor, a que nosotros nos preparemos también con nuestras ropas, que nos preparemos, Señor, para juntarnos y presentarnos contigo, Señor. Que la santidad, que la santificación, este proceso, no lo echemos en saco roto, sino que nos apliquemos a hacerlo. Que no se nos olvide, Señor, saliendo de estas puertas, que tú nos estás hablando y nos estás diciendo que seamos santos porque tú eres santo. Te pedimos, Señor, que nos ayudes, que tu Espíritu Santo nos recuerde todas estas cosas, Señor, y que estemos con una conciencia fresca y aguda y cortante, Señor, de que cuando se presente la tentación, corramos de ella, que podamos crecer en santidad, que podamos seguir caminando en tu gracia, no por ley, sino porque te amamos, porque tú nos dijiste que si te amamos, cumpliéramos tus mandamientos y eso es lo que queremos hacer. Te pedimos tu ayuda, te pedimos también perdón, Señor, si hemos sido negligentes y si hemos sido apáticos a esa manera de vivir que tú has llamado. Te pedimos, Señor, tu intervención poderosa en la vida de cada uno de nosotros. Tú conoces todas nuestras debilidades. Tú las conoces absolutamente todas y aún así no nos condenas. Gracias por tu gracia y gracias por tu palabra, que ahí podemos ver todo esto plasmado, porque tú ahí nos hablas. Te bendecimos, te glorificamos, seguimos en tus manos y pedimos tu bendición en nuestro caminar hasta ese día glorioso que estemos ante ti. En el precioso nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.